Hoy el presidente del PRI, Enrique Ochoa, volvió a arremeter en contra de Andrés Manuel López Obrador, a quien le dijo mentiroso y que explique claramente de qué vive, porque 50,000 pesos, sugiere el presidente del PRI, no le alcanzan para poder vivir, sostener, ni tampoco para explicar cómo paga créditos su esposa. Tenemos en la línea y le agradecemos mucho que nos tome esta llamada a Enrique Ochoa, presidente del PRI. Enrique, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Raimundo, qué gusto saludarte. Muchas gracias por permitirme este espacio con tu auditorio. No, al contrario, muchas gracias por la generosidad de tu tiempo. ¿Y por qué hoy una vez más arremetes contra Andrés Manuel López Obrador? ¿No era ya un caso un poco pasado? No, Raimundo, yo considero que las mentiras que ha dicho ante la opinión pública con su declaración 3 de 3 merecen un análisis muy claro y contundente. Mira, por supuesto que la declaración 3 de 3 es un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas, y López Obrador firmó cuando presentó su declaración 3 de 3 que la presentaba bajo protesta de decir verdad. Él ha dicho muchas veces que no miente, sin embargo, en la declaración 3 de 3 claramente miente, porque ha señalado en distintos medios de comunicación, Raimundo, que López Obrador recibe dinero por las regalías de los libros que vende. También ha señalado en distintos espacios y en distintos momentos del tiempo que recibe dinero a partir de conferencias que da en México y en el extranjero. Sin embargo, en la declaración 3 de 3, López Obrador no declara ningún ingreso ni por regalías de libros, ni por conferencias en México o en el extranjero. Es decir, miente en su declaración 3 de 3 sobre su ingreso. Pero además, si revisas en la declaración 3 de 3 de López Obrador en la parte fiscal, encuentras otra mentira. Encuentras que en la declaración fiscal del 2013 él se declara en ceros, es decir, sin actividad económica. ¿Dónde están los ingresos por regalías y por conferencias en 2013, que por lo tanto no declaró ante el fisco? Y al no declarar, pues no solamente está mintiéndole a la ciudadanía que cree en la declaración 3 de 3 como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, sino que también habría que cuestionarnos el elemento fiscal de declarar en ceros cuando se supone que tiene ingresos que él mismo ha dicho por regalías y por conferencias. Pero hay un elemento adicional. En la declaración 3 de 3 también se señalan los bienes inmuebles que tiene tanto el declarante, en este caso López Obrador, como su cónyuge. En el caso de López Obrador, como todos hemos analizado en su 3 de 3, él dice que no tiene bienes inmuebles. Sin embargo, su cónyuge declara que ha comprado 3 bienes inmuebles a crédito y un bien inmueble adicional al contado en los últimos 4 años. Así lo dice su declaración 3 de 3. Sin embargo, cuando uno va a las cuentas hipotecarias asociadas con ambos, pues resulta que solo se reporta una cuenta bancaria hipotecaria, pero del 2005, ninguna cuenta hipotecaria asociada a los 3 bienes que se compraron en los últimos 4 años, y tampoco hay una referencia, ¿verdad?, a cómo se pagan esos créditos hipotecarios que remite en su declaración 3 de 3 la cónyuge de López Obrador. En consecuencia, la pregunta muy válida es, pues entonces, ¿cómo se financian esos créditos? ¿De qué manera no solo se pagan los intereses de un crédito hipotecario que no está reportado, en este caso de 3 bienes, sino que por otro lado, pues si sumas los ingresos declarados en la declaración 3 de 3 de ambos, ¿cómo le hacen para comprar 4 bienes inmuebles en 4 años, 3 a crédito donde no hay cuentas bancarias asociadas a créditos hipotecarios y donde no se reportan ingresos adicionales más que los de salarios de ambos? Es decir, la declaración 3 de 3 de López Obrador está plagado de mentiras e inconsistencias. En la lectura que tú le has dado a esta documentación que él mismo entregó al Instituto Mexicano para la Competitividad, ¿tú deduces como una probabilidad que hay una evasión al fisco? Yo creo, Raimundo, que vale la pena revisar ese caso, porque si él ha dicho de manera pública en distintos momentos del tiempo ante medios de comunicación diversos que él recibe ingresos por las regalías de los diversos libros que ha publicado a lo largo del tiempo, ¿cómo es posible que se declare en ceros en su declaración fiscal del 2013?
y que no declara ingresos sobre las mismas actividades literarias y de conferencias que él ha señalado que ha hecho. Es necesario que aclare cuál es la situación fiscal y que aclare cuál es su situación patrimonial. Por eso la pregunta que hago, Raimundo Riva Palacio, es Andrés Manuel López Obrador, de que has vivido 20 años y cómo te financias, cómo es que cubres tus gastos si estás mintiendo con la manera en que reportas tus ingresos en la 3 de 3. Y aquí el elemento más importante, Raimundo, la 3 de 3 fue respaldada por más de 60,000 ciudadanos y ahora les llama mafiosos porque ha reportado en distintos medios de comunicación que la 3 de 3 fue un invento y una imposición de la mafia en el poder. Pues es un disparate, ¿verdad? Y creo que atenta en contra de los ciudadanos que han creído e impulsado un mecanismo de rendición de cuentas y de transparencia como es la 3 de 3. Si hay una serie de operaciones inmobiliarias, que también hay un proceso de regalías, de donaciones inclusive, y no se reportan, ¿tú como abogado puedes establecer la presunción de un delito de lavado de dinero? Mira, es muy importante, Raimundo, revisar esa parte que señala, porque él ha dicho que donó unos bienes inmuebles. Sin embargo, en su declaración 3 de 3 no vienen reportados esas donaciones, porque no incluyó directamente a sus hijos como donantes al no ser dependientes económicos de él. Entonces, la declaración 3 de 3 de López Obrador también es omisa en el manejo y reporte ante la opinión pública de los bienes inmuebles que alegaba tener y que alegó que donó. No están reportados esos bienes en la declaración 3 de 3. Es otra de las inconsistencias y mentiras entre los dichos y los hechos de López Obrador. Ahora, ¿realmente esta declaración 3 de 3 es vinculante con alguna ley o realmente es un ejercicio de relaciones públicas o de un ejercicio para que sea una herramienta que tenga solamente un juicio moral? Es un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas con la sociedad civil, con los ciudadanos de este país, y por esa razón es muy importante señalar las mentiras de la declaración 3 de 3 de López Obrador, donde en todos los distintos rubros donde debe de acreditar sus ingresos, sus gastos, sus cuentas bancarias, sus cuentas hipotecarias, los bienes inmuebles que tiene, pues los ciudadanos que pueden entrar a la página de internet del INCO y que impriman la declaración 3 de 3 de López Obrador, pues se llevarán una clara decepción al imprimir múltiples hojas en blanco donde López Obrador simplemente le miente a la ciudadanía que cree en la 3 de 3 como un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas de los funcionarios públicos y de aquellos participantes en la vida política del país. ¿Tú qué piensas de esta afirmación o de esta petición de López Obrador para que presente su declaración el expresidente Carlos Salinas? Sí, es una situación tramposa de López Obrador que quiere desviar la atención cuando él es el que debe de responsablemente presentar una 3 de 3 completa, que aclare de qué vive y que no trate de desviar la atención con una trampa. Lo que él tiene que hacerse responsable es por la declaración 3 de 3 que él presenta, que él firma y que a todas luces es una mentira porque se contrasta con lo que ha dicho en distintos medios de comunicación en donde ha acudido a mentir, y cuando lo contrastas con la declaración 3 de 3 que presenta, que es incongruente y que claramente es mentirosa, pues está mintiéndole a la ciudadanía y a quienes creemos que el país tiene que cambiar, que merecemos tener un país con transparencia y rendición de cuentas de quienes son figuras públicas. Enrique, hoy el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, dijo que, o pidió que Margarita Zavala también presente su declaración 3 de 3 y decía que durante el gobierno de su esposo Felipe Calderón su patrimonio subió de 7.4 millones a 17.8 millones de pesos. Realmente. Así es. ¿Tú qué piensas sobre lo que dijo César Camacho? Estoy totalmente de acuerdo, Raimundo, que Margarita Zavala debe de presentar su declaración 3 de 3 porque ha dicho en distintos espacios que tiene una aspiración política
y en un ejercicio de rendición de cuentas con la sociedad la debe de presentar. Y también ha habido distintos reportes en los medios de comunicación sobre que el patrimonio de Margarita Zavala aumentó de manera significativa en el sexenio de su esposo Felipe Calderón. Es muy relevante que se presente de manera abierta y pública a la sociedad la declaración 3 de 3 de Margarita Zavala y aclare ante la opinión pública el incremento de su patrimonio. La razón por la cual Andrés Manuel López Obrador presentó su declaración 3 de 3 obedeció a una presión pública de la opinión pública, de los medios, porque establecían es el único jefe de partido que no ha presentado su declaración 3 de 3. Tú ya la presentaste, ya te llevaste tu dosis de crítica al respecto. En el caso de Margarita Zavala, lo que está planteando César Camacho es que un aspirante puntera dentro del PAN a la candidatura presidencial presente su declaración 3 de 3. Esto es correcto, ¿verdad? Mira, yo lo que veo ahí, Raimundo, es que Margarita Zavala ya ha declarado en distintos medios de comunicación que piensa hacer pública su declaración patrimonial, pues que lo haga ya, que no le dé más vueltas. Es decir, el tiempo para presentarla es hoy y claramente si ella tiene un patrimonio que acreditar, que lo explique. Pero lo que sí es muy sospechoso es que el patrimonio de Margarita Zavala esté bajo cuestionamiento y ella se escude no presentar su declaración 3 de 3 bajo cualquier argumento que no sea convincente. En ese mismo sentido, tú lo decías, Raimundo, Andrés Manuel López Obrador lleva en la vida pública 20 años y a partir de presión de la sociedad civil, de los medios y de distintos políticos, ahora resulta que Andrés Manuel López Obrador sí presenta su declaración 3 de 3, pero con claras mentiras e inconsistencias que la hacen poco creíble. Si Margarita Zavala presenta su declaración 3 de 3, ¿tú estarías de acuerdo a que pues los priistas que están presentados en las encuestas a lo largo del último año como contendientes a la presidencia, candidatura presidencial del PRI, también presenten sus declaraciones 3 de 3? Si todos los que quieran contender para puestos de elección popular tendrán que atender el reclamo de la ciudadanía de presentar su declaración 3 de 3. Si Margarita Zavala dice que va a participar y que quiere contender y que va a presentar su declaración 3 de 3, el mejor día para hacerlo es de una vez hoy. Dices, la 3 de 3 tiene que ser un requisito de transparencia para cualquiera. Yo creo que así ha sido en las elecciones recientes y hacia adelante debemos de seguir rindiéndole cuentas a la sociedad, porque uno de los reclamos que claramente fueron señalados en las elecciones del 2016 es que tenemos que tener políticos abiertos a la rendición de cuentas y a la transparencia, porque las cosas tienen que cambiar. Oye, Enrique, ¿tú coincidirías con una apreciación muy particular de que en este país nuestra cultura como que no nos da mucho por pagar impuestos o ser transparentes? Mira, yo te diría una cosa, Raimundo, yo creo que tenemos que predicar con el ejemplo. Andrés Manuel López Obrador ha señalado en múltiples ocasiones que es una persona que no miente y presenta una 3 de 3 mentirosa que echa por la borda todo este discurso maniqueo donde él afirma cosas que no son. Si no tuviera nada que esconder, hubiera presentado una declaración 3 de 3 completa y transparente. Lo que presentó fue una burla para los mexicanos y yo no diría que este es un tema de todos los mexicanos. Este es un tema que tiene que ver con aquellos que quieren participar en la vida pública y que claramente están mintiendo cuando no presentan una declaración 3 de 3 de manera completa y transparente. ¿Por qué es importante? Esto es un poco teórico, pero quisiera que nos lo ejemplificaras de manera más coloquial. ¿Por qué es importante la transparencia? ¿Por qué es importante que un aspirante a un puesto de elección popular no mienta? Pues para crear entonces elementos de confianza con los ciudadanos y poder entonces actuar de una manera pública y transparente. Raimundo, yo estoy convencido que las cosas en México tienen que cambiar y por eso he propuesto que el PRI sea el principal garante de la transparencia, rendición de cuentas y el combate a la corrupción y la impunidad de los gobiernos que surgen de nuestras filas. Y en ese sentido seguiremos actuando. Pero en el mismo nivel de compromiso con la sociedad debemos de ser un partido también exigente en la rendición de cuentas y transparencia con los partidos políticos distintos al PRI. También ha habido casos señalados de corrupción en el PAN, en el PRD. Esta presentación de la 3 de 3 de López Obrador mentirosa
hay que señalarla, porque México merece cambiar y tenemos todos que contribuir a un sistema público más transparente y de rendición de cuentas. Enrique, te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros esta tarde. Agradezco mucho tu espacio, Raimundo. Felicidades por tu profesionalismo y el de tu equipo. Muchas gracias por esta oportunidad. Muy buenas tardes, muchas gracias, Enrique Ochoa, presidente del PRI. Son las 6 de la tarde con 56 minutos. Vamos a ir un corte y regresamos.